¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Losa, le pide al gobierno brasileño que no le dé asilo político a la exministra de Medio Ambiente, María Elba Pinquer. Tras conocerse que la exministra de Yanine Áñez, María Elba Pinquer, pidió un asilo político al presidente de Brasil, Bolsonaro, los cívicos también se sumaron a este pedido y esta situación fue totalmente cuestionada por el dirigente cocalero Leonardo Losa y actual senador por Cochabamba. Escuchemos las palabras de Leonardo Losa y luego la carta del Comité Cívico enviada a Brasil. Escuchemos y luego continuamos. Yo creo que el tema del asilo político no puede confundirse no puede convertirse ni confundirse como una protección a la corrupción de algunas autoridades que han hecho daño, en este caso en el territorio nacional. Aquí nadie persigue a nadie. Yo siento que Brasil no se va a equivocar en intentar proteger a personas que hicieron tanto daño económicamente y en muchos otros temas en el país. Esas personas tienen que rendir cuentas ante la justicia, ante el pueblo boliviano. Y recalco, yo personalmente completamente rechazo esa petición, porque los que nos han robado, los que nos han maltratado, tienen que informar y esclarecer ante el pueblo boliviano. La derecha confunde el tema de la persecución política, lo iguala como si estarían protegiendo actos de corrupción, a actos de asesinato en nuestro país. La derecha, de una vez por todas, debe entender una cosa es la justicia y otra cosa es la persecución política, que nadie hace en este momento en nuestro país. Lo que el pueblo a diario grita, pide en las calles donde viven, en las comunidades, es la justicia. No solo en el aspecto de las matanzas que ha ocurrido, sino también en el tema de la corrupción. El Comité Pro Santa Cruz ha mandado una carta directamente al presidente Bolsonaro del vecino país de Brasil, pidiendo que se tome en cuenta el pedido de asilo que ha hecho la exministra María Elba Pinquer, e indican que se estarían vulnerando sus derechos humanos, al igual que la expresidenta Yanine Áñez. Y bueno, es de conocimiento público que en estos momentos no hay garantías jurídicas en el Estado. Se ha judicializado la política, entonces prácticamente todos los cruceños, todos los bolivianos estamos en un estado de indefensión. Entonces, a raíz de eso, nosotros desde este Comité Pro Santa Cruz, al ser ella una mujer, primero que nada cruceña, y como digo, una exfuncionaria que tiene que tener un trato y un debido proceso, se le han vulnerado sus derechos y nosotros lo que estamos pidiendo es un apoyo que se le dé y desde aquí un respaldo total para su pedido. Es un claro ejemplo lo que está sucediendo con la señora Yanine Áñez. Ella, aparte que tiene un proceso, un juicio de responsabilidades como expresidente constitucional del Estado boliviano, como ex senadora, se le vulneraron absolutamente todos sus derechos, invadieron su domicilio, hubo tortura a sus familiares, a algunos jóvenes, para llegar a ellos. Se les está prohibiendo el derecho que tiene todo ser humano, que es la salud. Algunos de los puntos que expresa esta carta los leemos a continuación. Nos dirigimos a su autoridad con el fin de hacerle conocer los hechos graves de violación de derechos humanos que al presente atravesamos en Bolivia por falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial y las consecuencias que ello acarrea. Es de conocimiento público a nivel internacional que el actual partido de gobierno, Movimiento al Socialismo Más, tras retornar al poder, viene promoviendo una encarnizada persecución política, instrumentalizando la justicia en contra de la expresidente constitucional transitoria Yanine Áñez, detenida preventivamente, sus ministros y varios otros. Este es el caso, al igual que muchos otros iniciados o por iniciarse, de la exministra de Medio Ambiente y Agua, la señora María Elba Pinquer, viuda de paz, quien ha solicitado asilo político en su país debido a la persecución política de la que al presente es víctima.
No fue notificada personalmente, no le dejaron copia de la denuncia, no le permitieron justificar su inasistencia ni apersonarse voluntariamente, generando indefensión absoluta, y pese a los atropellos, el Ministerio Público libró mandamiento de aprehensión. No tuvo conocimiento de los procesos y menos de su contenido, sino por los medios de comunicación, y sin considerar su edad, su condición de mujer, su estado de ánimo por la reciente pérdida de su esposo, ni su estado de salud. Ante el riesgo que representa someterse a un proceso penal con autoridades parcializadas, predispuestas para privarle de su libertad, acude al derecho internacional humanitario ante la constante vulneración de derechos humanos que al presente se vive en Bolivia. Nuestra nación y ciudadanía vive en total indefensión y atravesamos el peor capítulo de inseguridad, existiendo un peligro real ante permanentes violaciones de los derechos humanos, por lo que acudimos a organismos internacionales pidiendo la conformación de una comisión internacional de lucha contra la corrupción y violación de los derechos humanos, y se deje sin efecto las aprehensiones y detenciones ilegales, así como la inmediata suspensión de la persecución política contraria a los derechos humanos. Pedido del cual estamos seguros se adherirá su nación, siendo la garante de la democracia de nuestro país. Entre tanto se logre la reestructuración de un sistema de justicia independiente e imparcial, aparejamos documentación y al efecto pedimos respetuosamente a su autoridad conceda asilo político a favor de María Elba Pinker, siendo sus razones plenamente valederas en cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario. Rómulo Calvo Bravo, presidente del Comité Pro Santa Cruz. Y estas son algunas de las repercusiones tras conocerse esta carta. Luego de esta carta enviada por el comité al presidente Bolsonaro, la diputada de oposición manifiesta que se está haciendo lo correcto, ya que en nuestro país no existen las garantías necesarias para un debido proceso. Tenemos acá la situación de nuestra expresidenta Yanine, que ha sido el trofeo de la persecución para el gobierno de Luis Arce, decimos, pero en realidad el que sigue gobernando es Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces es lo que corresponde, no han sido tratados con un debido proceso y bueno, esperamos que los mandatarios de otros países también vean la situación, la violación de los derechos humanos, la violación y la libertad y la persecución que se está viviendo en Bolivia, además de arrebatarnos una vez más nuestra democracia, porque eso no es vivir en democracia. El movimiento al socialismo rechaza esta situación e indica que se estaría buscando la injerencia de otros países a los problemas internos que tiene Bolivia. Sí, se está metiendo la injerencia el presidente Bolsonaro del Brasil y el comité cívico, porque no cumplen los requisitos sobre los asilos políticos. Para obtener un asilo político no tienen que tener procesos penales y lamentamos, ¿no?, que la señora Pinker tiene mandamiento de aprehensión y no tiene por qué el presidente Bolsonaro darle el asilo político. Realmente acá en Bolivia no se vulneran los derechos humanos, acá se respeta el procedimiento penal, el proceso que se le da a cada ciudadano, y rechazamos contundentemente la injerencia del comité cívico pidiendo que el Brasil le dé un asilo político a la señora Pinker cuando... Esas fueron las palabras del dirigente cocalero Leonardo Loza y actual asambleísta por el Movimiento al Socialismo por Cochabamba. El Movimiento al Socialismo cuestiona la petición de los cívicos a Bolsonaro a favor de la exministra Pinker. El Movimiento al Socialismo cierra filas para cuestionar el pedido del Comité Cívico Pro Santa Cruz al presidente brasileño Jair Bolsonaro en sentido de que otorgue asilo político a la exministra de Medio Ambiente y Aguas, Yanine Áñez, María Elba Pinker,
contra quien la Fiscalía emitió una orden de aprehensión por no presentarse a declarar en un caso de presunto nombramiento ilegal de una autoridad. Este jueves se conoció que la entidad cívica envió una carta al presidente de Brasil para que otorgue asilo político a María Elba Pinquer, quien el fin de semana se declaró en la clandestinidad. Leonardo Losa criticó la postura de los cívicos cruceños y aseguró que lo único que pide actualmente el pueblo boliviano es justicia, no solo por las muertes que se dieron durante los conflictos postelectorales en 2019. La derecha confunde el tema de la persecución política o la iguala como si estarían protegiendo a actos de corrupción y actos de asesinato en nuestro país. La derecha de una vez por todas debe entender que una cosa es justicia y otra es la persecución política que nadie hace en este momento en nuestro país. Lo que el pueblo a diario pide en nuestro país es justicia, no solo en el aspecto de las matanzas que han ocurrido, sino también en el tema de la corrupción, manifestó Leonardo Losa. La asambleísta Magali Gómez, también del Movimiento al Socialismo, sostuvo que puede haber justicia a partir del cierre constitucional con la seguridad investigativa que requieren los casos. Advirtió que no se puede permitir injerencia externa en asuntos internos que debe resolver el país. Nos llama la atención que se esté utilizando las instituciones no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Lo que tiene que existir es una investigación seria a partir de la independencia de los órganos y el esclarecimiento de los hechos, sostuvo la legisladora afín al Movimiento al Socialismo. Recordemos que el domingo María Elba Pinquer comunicó que estaba en la clandestinidad a través de una carta que difundió por redes sociales, que solicitó asilo político y que se puso a buen recaudo en un lugar donde se respeten sus derechos constitucionales. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Pinquer el 1 de abril dentro de un proceso abierto por el supuesto nombramiento irregular de un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas ante la empresa de aguas de Sucre debido a que se habría incumplido los requisitos establecidos. La ex autoridad no se había presentado a declarar y había solicitado la postergación de este acto procesal, según se informa. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Leonardo Losa, quien manifiesta y dice que no cree que el presidente de Brasil se vaya a equivocar y darle asilo a María Elba Pinquer? Los afines al Movimiento al Socialismo critican la posibilidad de que María Elba Pinquer reciba un asilo político por parte de Brasil. Por su lado, el Comité Cívico está haciendo las gestiones que pueda y que está en sus manos para conseguir el asilo político para la ex ministra de Medio Ambiente y Aguas de Jeanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el gobierno de Brasil debe darle el asilo político a la ex ministra de Medio Ambiente y Aguas de la gestión transitoria de Jeanine Áñez? ¿O creen que la ex ministra de Jeanine Áñez, María Elba Pinquer, debe quedarse en el país a enfrentar estos procesos que le iniciaron en este último periodo? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.